Amados hermanos, les saludo en el amor del Señor. Paz a ustedes. El Señor ocupe su lugar, por favor. En esta tarde, hermanos, que Dios nos permite, por su gracia y su amor, congregarnos una vez más, vamos a reflexionar sobre la bendita y santa palabra. Y quiero invitarles a que abran sus sagradas escrituras en el Evangelio de Marcos, capítulo 9. Evangelio según Marcos, capítulo 9. Y que situemos hoy nuestra reflexión a la luz de una historia que se conoce como la historia de un muchacho endemoniado. Marcos capítulo 9, a partir del verso 14 y hasta el verso 29. Quiero rogarles, hermanos, aunque, bueno, ya los he hecho sentar y a manera de ejercicio para estar prestos a escuchar la palabra, que se pongan una vez más de pie, por favor, y me ayuden a leer esta historia, este relato que el evangelista Marcos trae para nosotros en esta porción de su evangelio. Capítulo 9, versos 14 al 29 de esta porción. Y vamos a leerlo tripartitamente. Inicia su servidor con el verso 14, el 15, como lo hacemos aquí de mi lado derecho, el 16 de mi lado izquierdo, y no vamos a hacer en tres partes, pero vamos a hacer en 4, y el 17, todos los que están en esta área, ¿sí? En la parte del cunero y en el salón anexo. Repito, lo vamos a hacer en 4 partes. Su servidor 1, el verso 14, inicia, 15, de mi mano derecha, 16, de mi mano izquierda, y 17, los hermanos que están en los anexos. Y así repetimos, hermanos, hasta llegar al verso 29 y culminar en ese versículo. Si han sido claras las indicaciones, voy a dar inicio, hermanos, pues a esta lectura del verso 14 del capítulo 9 del Evangelio. Dice de la siguiente manera: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viendo se asombró y corriendo a él se saludaron. Él preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje aquí mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a los discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él dijo: oh, que así incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedme. Dice el Evangelio, y cuando le dio un grave espíritu de desgracia, con violencia al muchacho, y el caer de piedras se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y le dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, para que cree todo lo que es posible. y luego el padre del muchacho clamó y dijo: ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron:
Y les dijo, ese género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Amén. Amén. Ocupe su lugar, hermanos. Cuando durante el siglo XIX muchos teólogos, finales del XIX, principios del XX, empezaron a leer la Biblia, hermanos, desde un enfoque más, racionalista. Una de las primeras cosas que empezaron a hacer fue lo que se conoce como desmitificar la Biblia. Y entonces empezaron a tratar de seleccionar aquellas cosas que podían ser históricas y aquellas cosas que eran producto de una obra literaria o producto de alguna historia y de alguna otra figura literaria, retórica, y a partir de ahí trataron de llegar al centro de la fe, ¿no? Hubo varios teólogos muy conocidos en ese ámbito, que parte de su trabajo era precisamente, de su intención, no trabajo, su intención era llegar a esa esencia, digamos, de la fe. Y una dentro de los grandes temas que se trabajó en aquel tiempo, que buscaron se centraba en descubrir sobre lo que se conoció como el famoso Jesús histórico, que era que tanto de los evangelios nos narran del Jesús que vivió en la tierra de carne y hueso, que anduvo en esas calles de Galilea, que anduvo en ciertos momentos en Jerusalén, qué tanto tenemos y qué tanto ha sido elaboración. Bueno, una de las cosas que dio como origen fue que muchos de los relatos como estos que tenemos y que nos ocupa fueron desmitificados también, y se dijo, lo que narran los evangelios cuando hablan sobre endemoniados, pues realmente no fue un demonio, y entonces le empezó a dar algunas otras explicaciones, ¿verdad? Y lo que en muchos, incluso en algunas Biblias, se asumió después, lejos de llamarles endemoniados, se les llamó epilépticos. En el caso se le llamó epilépticos, ¿verdad? Algunas versiones ya más modernas, a raíz o como producto de alguna manera de esta influencia, se les llamó ya no se les llamaba endemoniados, sino epilépticos. Fue un esfuerzo bastante interesante que se hizo y un trabajo muy bueno. Sin embargo, como todo quehacer del ser humano, fue dando paso a otras formas de entender, y una de las críticas a esta postura fue precisamente que mucho de buscar y de hacer este esfuerzo por llegar a la esencia del texto bíblico era romper también con la intención del texto mismo al querer compartir las historias como las compartió. Entonces, decir que un endemoniado no tiene la misma carga conceptual o de mensaje que decir que es un epiléptico, ¿verdad? Porque el uno está en el área, en el escenario metafísico, en el escenario espiritual, y el otro está en el área de la ciencia, ¿verdad? Y bueno, muchas cosas como estas, solo por citar, hicieron, repito, grandes aportes, pero también hicieron varias acciones que rompieron con el texto bíblico como tal. Hoy en esta tarde, hermanos, yo quiero, el texto que he tomado, creo que es un texto que nos trae un mensaje muy interesante, así como está. Más allá de dilucidar si era un epiléptico, si tenía una enfermedad del cerebro, de la mente, dice el texto que era un endemoniado, ¿sí? Era con toda la carga y todo lo que implica esta figura y todo lo que implicaba en ese momento, en el tiempo de Jesús, una persona con esta característica. Pues resulta que Jesús, dice el relato, llega a este lugar después de que Jesús ha estado en la transfiguración, después de que Jesús ha obrado con sus discípulos la transfiguración. Jesús llega a este momento y dice que hay una gran multitud, que entre ellos está dialogando, que están hablando y que están disputando algunas cosas.
Inmediatamente que Jesús llega, se acercan hacia él las personas y le empiezan a decir lo que está pasando, ¿sí? Él les pregunta también y ya ellos empiezan a hablar de la situación en la que están, qué ha pasado. Y la situación es muy sencilla. Está un padre con su hijo que está endemoniado y que le han traído a los discípulos, su padre le ha traído a su hijo a los discípulos, y estos discípulos, por más que han intentado, por más que han hecho, por más que han querido, no han podido echarle fuera a ese demonio de este joven. Y entonces está la disputa, está entre ellos la situación, porque, repito, el joven sigue dando muestras de su condición, y bueno, está la gran necesidad que hay con este joven, y sus discípulos que han estado con Jesús y que se supone y esperaría que podrían hacer este tipo de cosas, no lo han podido hacer. Jesús llega, se entrevista, empieza a hacer un diálogo con el padre y le dice, bueno, ¿qué tiene tu hijo? Y el padre le explica, y él le dice, bueno, él tiene un espíritu mudo, y dice, y donde quiera que le toma, lo tira, lo sacude, echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando, dice el texto, ¿sí? Lo va secando. Y el padre le vuelve a repetir a Jesús, le pedí a tus discípulos que los sanaran o que lo echaran de él, y no han podido. Y entonces Jesús usa una expresión muy interesante y dice, oh, generación incrédula, ¿verdad? Y generaliza no solo a sus discípulos, sino a todos. Dice, ¿y hasta cuándo estará con vosotros? Y bueno, Jesús pide que se lo traigan al joven. La historia es de verdad bastante gráfica y es una historia que tenemos que ir imaginando para poder situarnos en el impacto que este milagro, pero también el mensaje quería traer. Se lo traen a Jesús. Jesús le pregunta al padre, repito, empieza ese diálogo con el padre, no hace el milagro instantáneamente, no inmediatamente saca al demonio, sino que Jesús empieza un diálogo con el padre y le pregunta, bueno, ¿desde cuándo estás sin tu hijo? Y el padre dice, bueno, eso le pasa desde que era pequeño, dice, desde que era niño. Y además le sigue agregando y le sigue diciendo, y cuando se pone peor, lo echa al fuego, lo echa en el agua para matarle, y le dice, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. El padre, aunque sin duda por la experiencia de llevar años con su hijo así y de haber visto que en el primer intento con los discípulos no ha logrado lo que él espera, expresa cierta duda en que Jesús pueda ayudarlo. Y le dice, pero si tú puedes, ayúdanos. Y entonces Jesús le responde, ¿verdad? Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y es interesante, repito, estos diálogos que Jesús hace en este relato, porque el diálogo aquí va a ser muy interesante, hermanos, va a ser un tema, dentro de los temas que se ven en el relato, va a ser un tema importante, el diálogo. El padre, un tanto escéptico, le dice a Jesús, está así la situación, y le dice, pero si tú puedes, haz algo. Le pone el padre totalmente, digamos, la bolita del lado de Jesús, la responsabilidad en las manos de Jesús. Y entonces Jesús, muy interesantemente, le dice, bueno, le pregunta, si tú puedes creer, o sea, Jesús le dice, no solo depende de aquí, el Padre deposita todo lo que puede, o toda su última esperanza en Jesús. Jesús le responde de la misma manera y le dice, no solo depende de mí, si tú puedes creer, Jesús lo hace corresponsable, y aquí vamos a empezar a ir armando nuestra reflexión, lo hace corresponsable de esa tarea. No solo se trata de que Jesús asuma esa responsabilidad, no solo se trata de que la necesidad de este joven sea puesta en las manos de Jesús.
Jesús hace partícipe al Padre y le dice, si tú crees, si puedes creer, porque al que cree todo le es posible. Le comparte en ese diálogo la responsabilidad, repito, de esta tarea que hasta este momento ha sido imposible para él como padre, para las formas que sin duda el Padre ha agotado, los recursos, y además para los discípulos. Entonces, el Padre, una vez que de alguna manera en esta confrontación, se da cuenta de su realidad, de que probablemente él, no solo los discípulos sean hombres de poca fe, sino él también sea un hombre de poca fe, le dice, creo, pero ayuda mi incredulidad. Y en ese momento, cuando él se hace consciente de esa realidad, dice que Jesús ve la multitud que se agolpaba, reprende al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando que salgas de él y no entres más en él. Y entonces el espíritu dice que clama, sacude al joven con violencia, y él queda como muerto, de modo que muchos decían, este ya está muerto. Sin embargo, Jesús lo toma de la mano, le endereza y se levanta el joven, y cierra esta historia entrando en un último diálogo con sus discípulos. Jesús, de manera ya más íntima, más cercana. Jesús ha tenido varios diálogos en el relato, y repito, es una de los temas importantes. Ha tenido con la gente. Cuando llegó, había un diálogo previo entre los fariseos. Jesús ha entablado un diálogo con el Padre, y al último Jesús va a entablar un diálogo con los discípulos, el cual le dice, ellos le preguntan, oye maestro, ¿por qué nosotros no pudimos hacer este milagro? Y Jesús le dice, es que este género con nada puede salir sino con oración y ayuno, ¿verdad? Y ahí termina este relato, hermanos, que, repito, se encuentra inmerso en esta parte del capítulo 9 de lo que el Evangelio de Marcos nos presenta sobre el proceder de Jesús. Es la clave de lectura, según algunos biblistas, para entender o poder sacar el mensaje de esta pericopa, de esta parte de la escritura, de esta historia, es precisamente un poco de lo que veíamos hace 8 días. El tema que nos va a ayudar a entender el mensaje general de esta historia es la fe y la oración, ¿sí? Este es, de alguna manera, es un tema netamente de enseñanza, lo que se conocía como un mensaje catequético o de catequesis, de enseñanza, y es una historia que hacia allá apunta. Ese es el formato. Es una historia de enseñar lo que puede hacer la oración y lo que puede hacer la fe, ¿sí? Algunas versiones, por ejemplo, la parte del ayuno no la mencionan, ¿sí? El ayuno no aparece en esa parte. Aquí aparece el ayuno. Sin embargo, el centro de la historia, repito, la forma en la que el mensaje que quiere dar Jesús tiene que ver con la fe y con la oración. La fe vista aquí no como una mera entendido, no como una mera acción racional, más bien como las acciones que nosotros hacemos comprometidas en favor de lo que la oración nos invita a hacer. O sea, que la fe no solamente es decir creo, sino aquí tiene que ver con las acciones que asumimos, la responsabilidad que tomamos en función de la necesidad de los demás. Y la oración es precisamente ese complemento que decía yo hace 8 días en la reflexión. La oración no es entendido únicamente como el ejercicio pasivo, sino que tiene que ir implícitos estos dos elementos. La oración en esa relación mutua, en esa relación cercana con Dios, pero la fe como el obrar activo de parte de los
de los creyentes, de los discípulos de Jesús. Entonces, a partir de este elemento central, uno puede ir leyendo, hermanos, toda esta realidad que tiene y todo el mensaje que tiene esta historia. Repito, hay 3 diálogos importantes en toda la historia. Jesús y la gente que en muchos relatos aparece simplemente como espectadores, como personas que están ahí nada más, como un elemento, repito, muy pasivo, que solo están para ver qué pasa, ¿sí? En un principio hay un diálogo con esta gente. La gente le dice a Jesús, o al menos lo referencia el asunto, la problemática hacia Jesús. Jesús y el padre del enfermo, y ahí, hermanos, de alguna manera, repito, se fija una postura con el padre del enfermo, porque el padre del enfermo va a venir a ser de alguna manera un cierto prototipo del discípulo que necesita ir caminando en estos 2 elementos, en la fe y en la oración. El padre es, repito, en el diálogo con Jesús, eso es lo que nos demuestra una persona que sin duda creía de cierta manera, una persona que asumía o daba ciertas cosas por sentadas, pero que era como probablemente muchos de nosotros en estos asuntos que tienen que ver con la necesidad de los demás, con el sufrimiento de los demás, que muchas veces solo hacemos lo más común cuando son temas de oración: ponerle toda la tarea a Dios en sus manos. Y le decimos: Señor, te pido por tal hermano o por tal persona, y tú haz, y tú obra en favor de ello. Ese tipo de fe y ese tipo de oración, que es una fe pasiva y una oración simplemente en un sentido más contemplativo, Jesús le dice a este padre de este joven, le dice: esa situación no funciona. Y por eso en ese diálogo, cuando el padre le tira toda la responsabilidad o le pone toda la responsabilidad a Jesús, Jesús lo interpela y le dice: bueno, es cierto que yo voy a hacer el milagro, pero ¿tú qué vas a hacer? Y lo confronta para que trabaje su fe este padre, y para que en esa fe él pueda crecer. ¿Y dónde vemos ese paso que este padre da al entablar esa relación con Jesús? Es precisamente cuando este hombre reconoce su condición y le dice: creo, pero ayuda a mi incredulidad. En otras palabras, creo, pero no creo tanto. Creo, pero solo deseo, solo quiero que pasen las cosas, pero no hago nada para que se realicen. Creo, pero no me comprometo. Sí creo que estas cosas son así, pero hasta ahí me quedo. Sí le digo a los hermanos, en nuestros términos sería: que Dios te bendiga. Sí le digo a los hermanos que me voy a orar por ellos, pero nada más. No hago nada más allá. Pero el mérito de este hombre va a ser precisamente que Jesús le va a decir, o que él va a reconocer, repito, y le va a decir a Jesús: ayuda a mi incredulidad. En ese momento el hombre ha dado un salto, un paso, de decir: es cierto, he sido una persona que siempre ha estado y que siempre ha deseado y ha creído, pero de ese creer pasivo, de ese creer que nada más hay que venir, de ese creer que solamente hay que desear, de ese creer que solamente hay que poner al necesitado en las manos de Dios y se acabó. En ese creer es el que está hablando este hombre. Y Jesús por eso lo confronta, porque le dice: ese creer no basta. Es el mismo creer como el de los discípulos. Ellos creían que podían porque estaban con Jesús, y creían que el estar con Jesús iba a ser suficiente para que por ese simple hecho ya pudieran sacar al demonio. Pero tanto ellos, más adelante, como el padre en ese momento, van a darse cuenta que ese creer es insuficiente, que esa fe es una fe que no genera nada. Van a darse cuenta que esa fe es una fe pasiva, que esa fe va a ser poco o casi nada ante grandes necesidades. Aquí se tocan algunos temas bien interesantes, hermanos, que tienen que ver, por ejemplo, con el asunto precisamente del dolor de las personas.
ese dolor que es un tanto a veces inexplicable. Por eso, si ustedes se fijan, dice que que el demonio, Jesús lo reprende y dice que es sordo y mudo, ¿verdad? O sea, que no existe ninguna forma de dialogar, que no existe ninguna forma de comunicarse con esa situación. O sea, el mal, el problema, la enfermedad o la maldad son cosas que exceden nuestra comprensión como personas, como seres humanos. Son cosas que no entendemos por qué pasan. Son cosas que en ocasiones no admiten ni siquiera el diálogo de decir, bueno, es que esto sucede. No. Son situaciones que llegan, la enfermedad, esas enfermedades que a veces son tan temidas, ¿verdad? La situación, la realidad, que llegan en un momento que no tenemos ni siquiera tiempo para decir, oye, espérate, ¿qué está pasando, verdad? Y entonces toca un tema bastante importante y por eso, repito, el asunto de la fe y la oración juegan una función muy interesante aquí. Porque ante la maldad, ante el problema del mal, ante la realidad que vemos, tanto personal como comunitaria, como podríamos hablar de temas mayores, del mal propiamente, ¿verdad? De por qué pasan tantas situaciones con gente que sufre, por qué pasa a personas inocentes, por qué pasa con todas estas cosas que decimos, es que son inexplicables. El mal es así. Las cosas que nos suceden son así. No se pueden explicar. Esa es su condición del mal. Y ante esa realidad, una fe pasiva, una fe estática, no sirve de nada. Ante esa realidad, una fe simplemente de buenos deseos no nos va a ayudar en mucho. Por eso, repito, dice Jesús que el espíritu era sordo y mudo, y dice que el Padre le sigue contando a Jesús y le dice, y de ocasiones en ocasiones agarra al joven y lo echa al fuego y al agua, porque su interés es destruirlo, ¿verdad? Su interés es acabarlo. El mal, la enfermedad, la realidad que vivimos como seres humanos, no son realidades, repito, primero que se puedan dialogar, que se puedan encontrar una lógica. Son realidades que, por un lado, son impensables e irracionales, pero por el otro, son una situación que su finalidad es destruir, ¿sí? Que su finalidad es acabar. Y otro elemento muy interesante que dice al final es que dice, le menciona en uno de los versículos que leímos, dice que era un espíritu violento. La violencia, repito, esta es otra de las realidades o manifestaciones del mal. Ante la enfermedad, ante las situaciones que llegan fuertes y sin ningún aviso, ante la muerte que nos sorprende o que vivimos a diario en las noticias y que tanta gente se enfrenta todos los días, ante la violencia, que son las características de este espíritu mudo, de este espíritu que atormenta a este joven, no se puede hacer mucho. Nos vemos, y creo que todos en algún momento lo hemos experimentado, definitivamente incapaces de poder hacer algo. Nos damos cuenta que nuestra fe muchas veces no tiene la fuerza para impactar esas realidades. Y no tiene la fuerza porque precisamente nuestra fe y nuestra oración muchas veces están como los discípulos o como el padre de este joven. Y por eso hoy la palabra nos va a invitar precisamente al menos a dar este paso que el padre de este hijo dio. Reconocer nuestra realidad, reconocer que la fe que estamos viviendo, que la oración que estamos haciendo muchas veces no es suficiente. No es suficiente porque no estamos impactando la realidad que vivimos, donde estos tres elementos también están muy presentes, donde la violencia, la maldad, la muerte imperan.
y donde lo único que quizá en lo que hemos reducido nuestra labor ha sido, bueno, vamos a orar y vamos a poner todo en las manos de Dios. Él sabrá, Él se va a hacer cargo de esa situación. Y el Señor nos diría, y yo creo que algunas veces lo hace, y nosotros quizá no somos tan entendidos para recibir esa palabra, pero Él nos diría como Jesús, y nos diría, bueno, ok, me dices que yo haga esa labor, pero ¿tú qué estás haciendo? ¿Pero tú qué haces, verdad? Y entonces tenemos que tomar esta actitud del Padre y decir, sí, Señor, reconozco que mi fe ha sido así. Es probable que mi fe esté en esa condición. Y que incluso mi oración sea solamente para pedirte y poner la situación en tus manos. Y por eso, repito, creo que es la realidad de esta historia, de este relato, la que nos confronta y nos invita a revisar las cosas, a revisar por un lado nuestra fe, a revisar la práctica de nuestra oración y a decir, bueno, ¿hasta dónde esta fe y esta oración son suficientes para poder aportar algo en medio de esta realidad, en medio de la necesidad, en medio del que sufre? ¿Qué puedo hacer con mi oración y con mi fe para el que sufre? Porque este relato, hermanos, va a ser muy interesante. La propuesta del relato va a decir, la fe es la única forma de vencer el mal. Este es un tema bastante fuerte del relato, porque a través de la historia, no solo la religión, no solo la teología, sino la filosofía, la metafísica y muchas otras ramas del saber han buscado explicar el mal, el problema del mal, el problema de la violencia, el problema de la muerte. Y aquí, y en muchas de estas reflexiones, se dice, no hay respuesta, no se puede hacer nada. Y este relato está diciendo, no, sí se puede hacer algo. La propuesta de este relato es que la fe es la única forma de vencer el mal. Ese mal que es sordo y mudo, ese mal que no se explica, ese mal que es incapaz de comprenderse. La fe es la única que puede hacer referencia y que puede vencer este mal. ¿Por qué? Porque hay una frase con la que inicia, bueno, que Jesús le va a decir al Padre de una manera muy interesante, que es precisamente, al que cree todo le es posible. El que tiene fe, todo le es posible. Y esta frase, lo que está diciendo entre líneas, hermanos, es que Jesús está confiriéndole a sus discípulos una cualidad que es exclusiva de Dios, que Él es todopoderoso. Esa cualidad que es exclusiva de Dios, Jesús se la está dando en esta frase a las personas. Cuando les dice, si tú crees, es posible, todo es posible. Dice todo es posible, lo que le está diciendo es, tú también tienes y compartes con Dios la capacidad de ser todopoderoso. Esa afirmación, sin lugar a dudas, hermanos, a ese tiempo era una blasfemia. Darle a las personas una categoría, una cualidad que solo Dios podía hacer. Pero era una blasfemia, y hoy podría parecer para nosotros también un sinsentido, una blasfemia, porque cuando decimos que todo es posible y hablamos del poder de Dios, inmediatamente lo referimos a esa voluntad o a ese deseo de que todo se pueda realizar, de que todas las cosas están a merced de uno y de que uno determina según su arbitrio, según su capricho, qué es lo que va a hacer. Y entonces decimos, no, eso es solo Dios. Pero lo que Jesús está confiriendo a sus discípulos es precisamente no la capacidad de hacer lo que se nos venga a placer, sino la capacidad de ser como Dios, en el sentido de que ante esa realidad siempre, siempre, siempre podemos hacer algo y no solamente quedarnos estáticos. Que la última palabra no la tiene ni la maldad, ni la violencia, ni la enfermedad,
ni los problemas que estamos pasando. No, ellos no tienen la última palabra. La última palabra la tiene la fe. La última palabra la tiene Dios a través de la oración. De esa manera, todo es posible. Para los que creen, dice Jesús, todo les es posible. Sin duda, repito, volviendo a la propuesta, al ser la fe la única forma de vencer el mal y las realidades que vivimos, necesitamos, como lo hace Jesús con esta persona y con sus discípulos más adelante, replantearnos estas situaciones en nuestro corazón y en nuestra vida. ¿Nuestra fe es capaz de hacer todo posible? ¿Nuestra oración es tan poderosa para hacer todo posible? Esto es lo que tenemos que reflexionar nosotros y ser honestos primeramente, como lo fue el padre de este joven, porque de ahí inicia el proceso que Dios nos ha de llevar y nos ha de conducir en este caminar hacia Él. Si nuestra fe, si nuestro obrar y nuestro orar sigue siendo simplemente el de pedir y el de conformarnos con decirle al otro, como dice Santiago, ¿verdad? Ve y cúbrete, pues tienes hambre, pues ve y come, o si tienes frío, pues ve y tápate. Y si nuestra fe se queda en eso y nuestra oración simplemente, en el mejor de los casos, ¿verdad?, cuando lo hacemos, se dedica a decir, Señor, pues tú ayuda a la hermana, al hermano, y lo ponemos en tus manos. Si nuestra fe está en esa forma, sí vale la pena. Esta historia nos invita a que reflexionemos si esta fe todo lo puede hacer. Creo que la fe cristiana ha perdido fuerza, no sé si hoy únicamente, o si lo ha hecho quizá desde hace mucho tiempo, pero ha perdido fuerza porque muchas veces nuestras oraciones y nuestra fe no ha podido hacer más allá de lo que tendría que hacer. Y esto se debe no que Dios no haya querido intervenir en el mundo, no es que Dios no haya querido volver a manifestarse en la historia. Es probable que esto se deba a que nuestra fe y nuestro obrar y actuar siga siendo no como el que Dios espera que tengamos. Sea una fe pasiva, sea una fe que simplemente sirva para desear cosas buenas, para decir que te vaya bien, Dios te bendiga y Dios va a obrar. Creo que es una buena oportunidad, hermanos, y hacia eso yo quiero invitarnos en esta noche a que reflexionemos sobre eso. Hace 8 días hacíamos mucho hincapié en que debemos orar. La oración con la fe hace mucho, hermanos. Dice Jesús, todo es posible. Pero para que eso pueda surtir efecto como Cristo Jesús nos ha dicho en su palabra, necesitamos trabajar, necesitamos revisar si lo que estamos haciendo y practicando como fe y como oración tienen la calidad que requiere, hermanos, para responder a las grandes necesidades que hoy agobian al ser humano en general y que también en nuestra iglesia existen. Creo que el relato va a ser muy contundente. Repito, Jesús va a cerrar con esto y Jesús le va a decir esta clase de demonios. En otra versión dice, no puede ser expulsada sino con la oración. Y esto, repito, vuelve a ser una parte bastante desafiante para nosotros, como sin duda siempre la palabra lo es. Necesitamos volver a la oración y necesitamos pedirle a Dios que aumente nuestra fe, pero ya no nada más en la oración pasiva, contemplativa, en esa oración que sea nada más pues para a veces tranquilizar nuestra conciencia, ¿verdad? O para entregarle nuestro pliego petitorio a Dios, sino esa oración que va más allá, esa oración que tiene poder, esa oración que se compromete y que está dispuesto a asumir el papel que Dios le da y que Dios nos confiere como hijos de Él, para acompañar, para asumir la necesidad en medio de esta realidad tan difícil en la que encontramos.
Esa fe que no se conforma, repito, con decir sí creo. Esa fe que no se conforma con decir, sí conozco esto, sí me sé aquello, sino esa fe que asume riesgos, que asume compromisos, que toma una postura en favor de los que necesitan. Ese es el tipo de fe y el tipo de oración que hace posible que los mismos demonios sean expulsados. Ese es el tipo de fe que en el mundo necesitamos y que permitirá, hermanos, exorcizar al mundo de toda esta realidad que hoy, llamémosle demonios, llamémosle violencia, llamemos de la forma que le llamemos, hoy el mundo está lleno de esta realidad. La fe que tenemos, la práctica de nuestra oración tal vez no sea la que este tiempo requiera. Quizá necesitamos, hermanos, mejor dicho, necesitamos una fe fuerte, una fe comprometida, una fe real, una fe de acción. Y necesitamos una oración constante, asidua, pero además una oración que esté muy de la mano con, repito, nuestra disposición a acompañar, a ser representantes de Dios en esta tierra y en medio, sobre todo, de los que sufren y de los que tienen necesidad. Deseo, hermanos, como Jesús decía a sus discípulos, que ante todas las necesidades que tenemos y que estamos enfrentando como iglesia y como sociedad, hoy más que nunca, hermanos, encontremos en la fe y en la oración la clave para poder ayudar, para poder ser pertinente, para poder permear en la sociedad y para que aportemos ese elemento que necesita, ¿verdad? Y no perdamos nuestra esencia como pueblo de Dios, como iglesia de Dios. Así es que, hermanos, les invito a que nos esforcemos, a que hagamos este análisis, a que hagamos esta reflexión, y que si nuestra fe y nuestra práctica de la oración no son de la medida según lo que nos está demandando hoy nuestra sociedad y nuestras grandes necesidades, pidámosle a Dios como este hombre. Seamos honestos y digamos: Señor, ayuda nuestra incredulidad. Y sin duda, dice la palabra, que todo lo que pidamos, Él nos los dará, hermanos. Que Dios nos bendiga, que Dios nos siga instruyendo en su camino.